Vamos a arrancar el estudio de hoy. La construcción del templo duró 7 años y medio. Y si se hiciera justicia arquitectónica, este tendría que estar incluido en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si usted dice, pero es que solo quedan ruinas. Bueno, de las 7, solo una queda en pie. La única referencia es por los libros. Y es que cuando uno lee la descripción de los acabados de este templo, no puede más que quedar boquiabierto de la hermosura, la grandeza y la suntuosidad de este edificio. Y nadie vaya a dudar diciendo, mire, esto es un derroche de dinero lo que se registra en la historia. Tanta necesidad y estos forrando un edificio de oro. No olvide que para ese momento la nación hebrea experimentaba en su totalidad riquezas y prosperidad. Dice, los que están leyendo versículo a versículo, imagino, ya se sorprendieron. David, su hijo, no contrató en el inicio de su reino a ningún judío. Todos eran hombres de guerra, hombres de familia, con sus propias tierras. La servidumbre era exclusivamente de las naciones vecinas que habían quedado. Ningún judío estaba supuesto a ser empleado por el gobierno de Salomón. Tanta riqueza y tanta prosperidad. Les he dicho antes, fue el momento de gloria, la época de oro para la nación hebrea. Cuando terminaron el templo, la ceremonia de dedicación fue algo hermoso, pero para cerrar con broche de oro, la nube de la presencia de Dios llenó ese lugar. Debió ser algo impresionante. Y no me refiero al templo, me refiero a la nube que se posaba sobre ese lugar. Este lugar, hablando de su belleza arquitectónica y de su suntuosidad, debió impresionar a cualquiera, pero nunca se le ocurra incluir en cualquiera a la opinión de Dios, porque esta ceremonia fue también la razón por la que Dios visitó a Salomón. Y si usted está a punto de creer que Dios lo visitó al final de la ceremonia para aplaudirle la magnificencia de su obra o para culminar con una felicitación, nada relacionado a eso. Dios lo visitó para advertirle que si su obediencia, que si su servicio a Él, si su corazón no era genuino, que si la justicia de su trono no era para las personas, la ayuda de los necesitados, entonces su gloria tampoco estaría en ese lugar. Que no se envaneciera creyendo que Dios estaba impresionado por ese edificio tan caro y tan lujoso. Que lo único que impresiona a Dios es el corazón de un hombre o una mujer humildes, deseosos de honrar a Dios con sus vidas, de hacer justicia al prójimo y de ser de beneficio para otros. Que si Salomón olvidaba eso, ese lugar lleno de lujos se convertiría en burla para quienes pasaran por esa casa. Y esto no puede menos que exhortarnos desde el inicio del estudio, pues hay personas que se impresionan cuando entran a un lugar, a un templo, a un edificio. Si está lleno de lujos o de extravagancias,
quedan impresionados y dicen neciamente los incautos: la gloria de Dios está aquí. Qué ridículo pensar de esa forma. No hay un tan solo pasaje en la Biblia que ratifique ese pensamiento. Si ese pensamiento fuera cierto, significa que aquellos templos hechos de lámina y con piso de tierra, la gloria de Dios no está en ese lugar. Quienes piensan de forma aberrante es porque ellos se impresionan por el lujo. Como sus vidas están hundidas en el materialismo y en la frivolidad de este mundo, claro, ellos se impresionan cuando entran a un edificio o a oficinas con muchos lujos. Se impresionan si conocen a personas manejando vehículos nuevos. Se impresionan cuando ven a personas con ropa de marca. Pero quienes se impresionan con toda esa frivolidad es porque ellos son frívolos. Ellos están vacíos. Ellos no saben nada ni de Dios, ni de lo que la Biblia enseña, ni de lo que realmente tiene valor en esta vida. Y por eso Dios le advirtió a Salomón, y hasta donde creo, esta fue la última vez que lo visitó, advirtiéndole: ni tus lujos, ni el oro, ni la belleza de esta casa me tienen impresionado. Lo que hasta este momento me ha impresionado, dice Dios, es tu corazón, que eres un hombre humilde, deseoso de servirle a tu pueblo, deseoso de hacer justicia, deseoso de ser un pastor para esta gente. Eso me ha impresionado y por eso mi gloria ha venido sobre este sitio. Y por eso te estoy bendiciendo y estás prosperando. Lamentablemente las personas imaginan todo al revés y creen que conocer a personas en una posición económica privilegiada es porque esas personas están cerca de Dios, o es porque esos negocios o esos empleos tienen el respaldo de Dios. En realidad mi oración es que así sea, pero tenga cuidado, porque a Dios no lo impresionan sus lujos. A Dios no le impresiona ninguno de sus vehículos. A Dios no le impresiona absolutamente nada que no sea un corazón contrito y humillado delante de Él. Y si usted quiere honrar a Dios, pues entonces tendrá que prestar atención a esto, porque Dios le advirtió al hombre más rico que ha existido: la gloria que está en este lugar estará mientras tengas ese corazón. Cuando tu corazón cambie, mi gloria saldrá de este sitio, y este lujo servirá para burla de todos los pueblos. Y es triste comentarles esto, pero fue más bien una profecía, porque en poco tiempo ese lugar se convertiría en un muladar, un sitio religioso del cual la gente y las naciones se burlaban, porque el corazón de Salomón le dio la espalda a Dios. Quiera Dios que no sea su historia. Quiera Dios que aquellos que hoy están gozando del momento de prosperidad, de bendición, y no hablo de dinero, hablo en todas las áreas de la vida. Salomón y su pueblo en este momento estaba gozando un momento de gloria en todas las áreas, empezando por el área espiritual, y esta redundaba en prosperidad en las demás áreas. Imagine, nadie del pueblo tenía necesidad de buscar empleo. Los empleados eran únicamente los de las naciones vecinas. Ellos eran totalmente independientes. Vaya momento de gloria para el pueblo. Pero todo eso cambió
cuando dejaron de impresionar a Dios. Bueno, esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Un templo que no impresiona. Vayan al primer libro de Reyes, capítulo 9, y por favor, cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 9. ¿Listos? Dice el 7 y el 8, capítulo 7 y 8, estoy resumiéndolo ya en estos estudios, deben en casa versículo por versículo. Dice, versículo 7, mejor desde el 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, deténganse. Esto se lo está diciendo después de la ceremonia de dedicación. La nube de la presencia de Dios descendió sobre el lugar, festejaron 14 días. ¿Pueden imaginar? Esto era un carnaval, 14 días de fiesta de inauguración. Y Dios después de eso le dice, ya pare la fiesta. Y aquí dice su mensaje. Si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandatos que he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa, que he santificado mi nombre, la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y por refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres, y adoraron a otros dioses. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas, que crezcamos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. La fama de Salomón había llegado pero tan lejos, que en el sur del continente africano ya se escuchaba sobre la gloria de la nación hebrea. Lean por favor el capítulo 10, verso 1. Dice, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con dificultades difíciles. Este sitio, Saba, está al sur del continente de África. Es lo mismo que hoy ocupa el país de Yemen. Por supuesto que ha tenido varios cambios en los últimos 2000 años, pero imagine hasta dónde había llegado desde la mitad de Asia al sur de África la fama. Y lo que más impresionaba a esta mujer no eran las riquezas y la prosperidad de Salomón, porque ella igual era muy rica. La historia reza que por primera vez se llamó oro negro no al petróleo, sino al café en su grano sólido. Y que esta mujer, la reina de Saba, hizo el reino, que ahora es Yemen, en un sitio tan rico, precisamente comercializando con el café y con otras especias. Pero en fin, ella llega hasta Israel no para conocer las riquezas, sino la sabiduría y el gobierno de Salomón. Y en casa ustedes corroboran lo que yo voy a decir. Ella menciona lo que Jehová tu Dios ha hecho contigo. Me habían hablado sobre tu grandeza y sobre lo que Jehová tu Dios te permitía hacer con tu pueblo, pero
ni siquiera se acercaron. Es mucho mayor, dice la reina de Saba. Como dato curioso, saben que voy a cambiar la historia y voy a remontarme 1000 años después. Cuando los primeros misioneros, hablo la iglesia primitiva, la época de Pablo, de Silas, después de la resurrección de nuestro Señor, empezaron a enviar a los primeros misioneros para que hablaran del Evangelio de Jesús. Sabe que estaban sorprendidos que en esta parte del continente africano ya conocían sobre el temor al Dios de Israel. Y que encontraron comunidades completas, reverentes a Dios. El etíope que aparece en el libro de los Hechos, seguro recuerdan sobre él, también africano, va hacia la ciudad santa y se encuentra con Felipe, uno de los pioneros en las misiones. Y él ya tenía temor de Dios, ya había sido evangelizado. Todo esto sucedió por la conversión, se cree en la historia, de la reina de Saba cuando vio el testimonio de Salomón. Ella fue a hacerle preguntas difíciles y estaba sorprendida de la sabiduría que estaba en este hombre, de la presencia de Dios en su vida. Bueno, pues la historia afirma que esta mujer debió convertirse, que fue ella la que llevó hasta el reino de Saba no solo mucho comercio, sino el temor a Dios, y es así como esa ciudad creció. Aún hoy día, la mayor parte de su población es de religión musulmana, pero es uno de esos pocos países que tienen apertura al cristianismo. Y en la historia dice que años atrás era mayoritaria. Digo, algún alivio porque hubo al menos un momento en la historia de toda la nación hebrea que sí fueron luz a las naciones. ¿Se recuerdan que esa era la misión para el pueblo de Israel? En ti serán benditas las naciones de la tierra. Ustedes deben ser luz de justicia, de orden, de respeto a la familia, de ayuda al necesitado. Alguna vez en la historia al menos lo consiguieron, porque el gobierno de Salomón fue tanto testimonio para esta reina que ella fue evangelizada y llevó el evangelio del Señor hasta África. Y no sabemos qué más porque la historia no nos deja saber más. También es interesante traer esto a nuestras propias vidas y recalcar cuán importante se vuelve el testimonio que las personas dan respecto a la fe que practican. La reina no iba impresionada por el dinero de Salomón ni por el templo, diciendo, ay, yo quiero un edificio tan hermoso como este, con luces de neón, con aires acondicionados y con pisos de mármol. No, ella no estaba impresionada con eso. Ella iba impresionada con la justicia de su gobierno, con el respeto a la familia, con la manera en que los padres y los hijos se trataban a sí mismos, la paz que reinaba, lo que se esperaba fueran un testimonio de la fe que profesan. Ahora regreso a esa gente que se impresiona con los lujos. En primer lugar, Dios no se impresiona con sus lujos. Probablemente cuando yo salga al parqueo, si usted tiene un coche muy bonito y muy caro, yo me impresione por mi debilidad de carácter y por mi frivolidad y mi apego al materialismo. Pero Dios no se va a impresionar.
La única forma en cómo Dios se va a impresionar es que quien conduce ese vehículo, sea hombre o mujer, sea una persona humilde y con un corazón deseoso de honrar a Dios. Y la gente frívola sí se impresiona con los lujos, pero la gente sensata no. La gente sensata se impresiona cuando ve un hombre que tiene un matrimonio estable y que honra a Dios con su esposa y con sus hijos. La gente sensata se impresiona cuando escucha a un hombre o una mujer educados. La gente sensata se impresiona no de los espectáculos religiosos y de los púlpitos. La gente sensata se impresiona de escuchar justicia, respeto y orden. ¿Y qué diferencia del testimonio que la iglesia da con el testimonio que dio el gobierno de Salomón a la reina de Saba? Porque lamentablemente algunos de nosotros presentamos un evangelio tan frívolo, materialista y lleno de manchas, que qué testimonio puede ser eso. Y lo que es peor, parece nos enorgullecemos del error, en lugar de avergonzarnos. Yo me pregunto cuánto tiempo, lamentablemente la historia no me deja saber, cuánto tiempo Salomón se mantuvo en la corrección de su vida haciendo un testimonio. Yo no sé si fue hasta los 50 o a los 40, pero hubo una parte de su vida tan oscura que cuesta trabajo creer que estamos hablando del mismo hombre. Es más, con lo que voy a narrar ahora, o con lo que voy a leer, debo decir mejor. Creo que si Natán, hablo del profeta tutor de Salomón, o si David su padre, se les permitiera desde la tumba escuchar lo que este muchacho está haciendo. Digo muchacho porque en su mente, cuando ellos murieron, todavía era un joven. Se habrían levantado de su tumba y habrían puesto en sujeción a todo lo que este hombre ahora estaba haciendo. Porque cuesta trabajo creer todo lo que van a leer ahora. Vayan hasta el capítulo 11. Capítulo 11. Y no olviden que Dios se lo advirtió. ¿Lo encuentran? Dice verso 1, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, Sidón, Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, porque harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Paren ahí. Algunos incautos hacen cuentas diciendo 700 y 300, 1000. O sea que para visitar a cada mujer, cada 3 años visitaba una. Yo creo que eso no debería llamarnos la atención, como el final de este versículo. Dice, y sus mujeres, ¿qué pasa? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, y no sé qué edad es eso, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Salomón idólatra. ¿Quién puede creer esto? Y su corazón ya no era perfecto.
con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Paréntesis, yo no voy a dispensar ni a disculpar las groserías que David hizo y sus pecados horrendos, pero hay que admitir que David siempre se arrepintió y de inmediato volvió su corazón a Dios. Se olvidó totalmente de Dios. Verso 5, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcom, los dos ídolos más abominables de ese tiempo. Este verso 6 es terrible. E hizo lo malo ante los ojos de Dios y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Y le había mandado, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La gloria de Salomón se acabó. Por grande y majestuoso que haya sido su reino, ¿a quién le importa si la gloria de Dios ya no está ahí? Ahora voy a trasladar todo esto a nuestras propias vidas. Aquellos de ustedes que han experimentado o que siguen experimentando la gloria de Dios en sus vidas. Y cuando hablo gloria de Dios, por favor no piensen solo en riquezas o no piensen en asuntos religiosos. Piensen en un momento de paz, de tranquilidad, de solvencia, levantarse sobrios un domingo en la mañana, disfrutar de su familia, disfrutar de amigos en Cristo, tener paz, tranquilidad. Eso es la gloria de Dios. Quienes la han experimentado, les pregunto, ¿por qué creen que ustedes pueden darle la espalda a Dios y esa gloria no se va a acabar? ¿Por qué creen que su prosperidad no puede terminar como el chasquido de los dedos? No creo que usted se considere más próspero que este rey. Y todo se acabó en su vida. Si lo pongo espiritualmente, les pregunto a aquellos a quienes Dios alguna vez utilizó en el ministerio de la alabanza, ¿dónde está su voz ahora? ¿Dónde quedó la gloria de Dios en su vida cuando usted era testimonio para otros? A quienes alguna vez fueron líderes y por medio de su testimonio, igual que esta historia, hombres y mujeres jóvenes se reunían en un ministerio y llevaban el evangelio a otros. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa familia que se sentaban juntos para honrar al Señor? Voy a decirles dónde ha quedado en un español mío. Esa niña con esa dulce voz ahora luce un carro del año, se enorgullece del puesto que ocupa en su trabajo. No importa si es una esclava trabajando casi de sol a sol, porque por ese sueldo puede entrar a esas tiendas de marca, colocar cuerpo en su rostro y algunas prendas para intentar verse atractiva, porque su corazón está tan vacío y tan lleno de amargura que si no es con el materialismo y la frivolidad del mundo, su vida está vacía. Ahí quedó. Respecto a ese hombre, que antes su testimonio servía para que otros vinieran a Jesús, porque se lo voy a decir como se lo expliqué a un grupo de jóvenes esta semana. Aun cuando ustedes no se den cuenta, ustedes son inspiración para otros. Aun cuando ustedes no crean que sus vidas sirven de ejemplo para que otros quieran seguirles,
Sí sucede. Entonces, ¿saben dónde quedó la gloria y el testimonio de ese hombre que antes servía de inspiración para otros? Ahora es un hombre tan ocupado, un profesional tan reconocido. Es tan difícil contactarle por teléfono, por correo, por Facebook. Todas las redes están conectadas con él, porque es un hombre increíblemente ocupado. Pero su vida ya no honra a Dios. ¿Sabe dónde quedó esa familia? Hecha añicos, cada quien por su parte. Ahora servimos de burla, con un coche nuevo, pero sin una pizca de testimonio. Con dinero en mi cartera, pero nadie inspirado a seguir a Jesús por culpa mía. Porque seguí el ejemplo de Salomón. Voy a hacer una pregunta que parece filosófica, pero no lo es. Es sencilla. Ayúdenme a responderla. ¿Sabían que el hierro es, si no uno de los metales más duros y menos quebrantables, uno de los mejores? Creo que 1 o 2 materiales en la tabla periódica superan al hierro en cuanto a su dureza. Les pregunto, ¿el hierro se corroe? ¿Por qué razón? Siendo uno de los materiales más ricos, más duraderos, ¿por qué se corroe? ¿Falta de protección? ¿Qué más? ¿Perdón? Yo sé que hay varios mecánicos aquí, deben saberlo. Pero levanten la mano, que no sé dónde guiar mi... ¿Sí? Bueno, toda la materia se corrompe, pero puntualmente el hierro, ¿por qué se corroe? ¿Sí? Por su naturaleza. ¿Sí, hermano? Se oxida, ¿verdad? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Sí, hermano Vicente? Porque si no es protegido, ¿sí, hermano? Agentes externos empiezan a corroerlo, y si no se limpia continuamente, entonces el moho, que es una especie de hongo, empieza a corroerlo a pesar de su dureza. ¿Qué está diciendo, predicador? Respóndanme esto ahora. Si el hierro se corrompe, ¿qué va a suceder con usted y conmigo, que no estamos hechos de hierro? La única forma de conseguir que el hierro no se contamine es protegiéndolo, dándole mantenimiento, quitando las partes en donde los agentes externos llegan. ¿Por qué cree que usted podrá, sin protegerse, en la presencia de Dios? ¿Por qué piensa que su vida no está ya totalmente corroída? Cuando usted apenas si lee la Biblia y usted ya no es un testimonio de inspiración para nadie. ¿Por qué está feliz de que otros le vean porque lleva una cadena de oro en el cuello? ¿Por qué está feliz de que le vean con un peinado caro o en un coche costoso? Si eso no da salvación y vida eterna a nadie. Al contrario, todo eso puede ayudar a corromper su alma. Porque si el hierro se corroe, ¿qué será con usted y conmigo? Y yo me pregunto, aquellos que no quieren protegerse honrando a Dios con sus vidas, involucrándose en los ministerios, orando, leyendo la palabra con pasión, que apenas y se congregan,
que no están involucrados, ¿por qué creen que no se van a corromper? ¿Por qué se creen más fuertes que el hierro? De pronto están trabajando más en lugar de servir más a Dios. Dijeron que querían la oportunidad de trabajar para honrar a Dios, ya no lo están haciendo. Ya no están involucrados en un ministerio. De vez en cuando, ya ni siquiera vienen. Y piensan que son más duros, más inteligentes, más ricos y más sabios que Salomón. Por favor. Creo que debí llamar a este sermón: si el hierro se corroe, ¿qué sucederá con usted o conmigo? Encontrarán más tarde en casa los puntos débiles de Salomón. Encontrarán que su caída no fue de un solo golpe. Cómo me gustaría encontrar la bitácora y saber los años en que Salomón empezó a caerse más y más, pero Dios no quiere dejarme saber eso, pero puedo intuirlo por lo que leo en la historia. Lo primero es que empezó a ausentarse de los cultos. Salomón vivía en el templo, pero claro, se volvió un hombre tan grande, tan famoso, tantas mujeres, ya no tenía tiempo para ir más. Para colmo, como él quería pagarles a los sacerdotes, creía que los sacerdotes necesitaban de él y que el sistema religioso estaba a sus pies. Como piensan muchos terriblemente. Después de eso, dejó la oración, ya no escribió ningún proverbio más, ni ningún salmo. Ya no estaba interesado en él ser inspiración para la reina de Saba. ¿Y para qué si tiene un montón de mujeres? Luego empezó a visitar cultos idolátricos. Es que cuesta creer esto, pero lo hizo. Hasta que se llenó de tanta maldad y su alma estaba tan corroída que la pregunta es: ¿y Salomón habrá sido salvo o no? Hay algunos que dudan de su salvación y dicen: no, un hombre que hizo las cosas horrendas de este no puede ser salvo. Si usted quiere saber mi opinión, que no es muy importante, se la comparto por lo que sí es importante. Yo quiero creer que fue salvo, en honor a que Eclesiastés dice que lo escribió al final de sus días, arrepentido de esos años de perdición. Y si usted me pregunta por qué quiero creer eso, porque quisiera que esa es la historia de algunos de nosotros, que neciamente hacemos caso omiso de la advertencia y empezamos a corroer nuestra alma, enredándonos en relaciones deshonestas, siendo desobedientes con nuestros padres, infieles en nuestros matrimonios, personas que viven para trabajar y para disfrutar el dinero que ganan, personas ausentes del servicio a Dios en los ministerios, personas que deben llenar su vida con cosas exteriores y placeres del mundo porque no tienen paz ni gozo en sus corazones. Y que un día como hoy escuchan un estudio en donde el Espíritu Santo ocupa esta lectura para decirle: usted es ese hombre o esa mujer, vuélvase a Dios ahora. No importa su pasado, importa que hoy se vuelva a Dios. Pero eso es algo que usted debe decidir.
Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y perdóname por el mal testimonio que soy. Me lleno de vergüenza al saber que en lugar de inspirar a otras personas a buscarte, las inspiro para que pequen y que se equivoquen, que se llenen de soberbia. Perdóneme, Señor, por equivocar el camino, por dejar que ese hongo siga creciendo en mi corazón y en mi vida y que siga carcomiendo mi cuerpo. Gracias porque me has hablado y quizás, Señor, les hablaste a otros al igual que a mí, que se vuelvan pronto a ti. Y por favor que nuestra historia no se repita la de Salomón, que no caigamos como él, que hoy mismo podamos dar marcha atrás a ese error y volver nuestros corazones. Y Padre, ruego tu Espíritu Santo golpee de tal forma nuestras vidas que podamos escuchar tu voz. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, no importa cuántas veces vino a la iglesia, no importa si es cristiano o no, importa que usted y yo necesitamos a Jesús. Y yo no voy a invitarle a venir al frente, que cambie religión, que cambie su trabajo, que cambie. Solo la invitación es que vuelva su corazón a Jesús. Su familia estará bien, su trabajo estará bien, su salud estará bien, todo puede estar bien. Pero si su alma no está bien, todo terminará mal y puede ir al infierno por la eternidad. ¿Por qué no mejor hacerlo al revés? Que todo lo que ya está bien se sume la bendición de Dios en su vida y que experimente ese gozo de Salomón, ese momento de gloria, en donde además de la bendición de Dios, prosperidad, paz, tranquilidad en su familia. Pero usted debe decidirlo. Si alguien dice, quiero orar, quiero recibir a Jesús, donde está, déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? Tome el valor, ponga su mano en alto y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús? Y levanta su mano. Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que dice, oiga, predicador, yo también quiero hacer esa oración? Vamos, tome ese empuje, tome el valor, ponga su mano en alto y haga la oración conmigo. Nadie le va a traer al frente. Esto es entre Dios y usted. Venga Jesús. Alguien más que levanta su mano esta mañana. Alguien más que viene a Jesús y me deja orar con usted. Dé el paso de fe. Levante su mano, reciba a Jesús. Alguien más. Señor, gracias. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.